Me dio un beso de buenas noches como tantas otras veces. Olía a su colonia de siempre, esa mezcla suave de vainilla y algo floral que se quedaba pegada a mi camiseta horas después. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el ruido lejano de algún coche pasando por la calle de abajo y el murmullo apagado de un televisor en el piso de al lado. Debería haber sido una noche normal en nuestro piso de lavapiés, otra más en esa rutina que llevábamos 3 años construyendo. Pero no lo fue. Me quedé boca arriba mirando al techo, siguiendo con la vista las sombras que dibujaban las luces de la calle sobre la pared. Ella ya respiraba con ese ritmo lento de cuando se estaba quedando dormida. Yo no conseguía relajarme. Llevaba semanas con esa sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar y no supiera exactamente qué. Entonces sonó. Un zumbido suave, apenas un susurro sobre la madera de la mesilla. La primera vez pensé que me lo había imaginado. Cerré los ojos e intenté dejarlo pasar. Pero volvió a sonar. Un segundo zumbido, más largo, más nítido. Noté cómo se me tensaba el cuerpo entero. Giré la cabeza despacio y vi la pantalla del móvil de Laura encenderse y apagarse, iluminando durante un instante sus dedos relajados, su pelo despeinado sobre la almohada. No era la primera vez que su móvil vibraba a esas horas, llevaba un tiempo haciéndolo. A veces me decía que eran correos del trabajo, otras que un grupo de WhatsApp del gimnasio que no paraba nunca. Y durante mucho tiempo quise creerlo, porque cuando quieres a alguien, siempre buscas la explicación menos dolorosa. Esa noche, sin embargo, algo dentro de mí decidió levantarse de la silla. Tardé unos minutos en moverme. Escuché su respiración, tranquila, profunda. Miré el reloj digital que teníamos en la cómoda, marcaba algo así como las 12 y pico de la noche. No recuerdo la hora exacta, pero sí el brillo rojo de los números clavándose en mis ojos. Otro zumbido, otro destello de pantalla. Al final estiré la mano. Lo hice despacio, como si alguien estuviera mirando. Cogí su móvil de la mesilla y sentí el frío del cristal en la palma. La pantalla se encendió con el movimiento. Arriba, su nombre. Debajo, la notificación de un mensaje entrante. Y en la vista previa, 3 palabras que se me tatuaron en la memoria. No puedo dejar. El contacto tenía solo una letra y un corazón. Una inicial. M. Ni foto, ni apellidos, ni nada. Solo una inicial. Tragué saliva. Podía ser cualquiera. Podía no ser nada. Podía ser todo. Desbloqueé el móvil. Entré en la conversación y de repente fue como abrir una puerta a otra vida que se había estado viviendo a la vez que la mía, pero sin mí. Mensajes a todas horas, frases cortas, gifs, chistes privados que yo no entendía. Y entre ellos frases como «Te echo de menos», «Ayer fue increíble», «¿Cuándo repetimos?». Seguí haciendo scroll con el pulgar, sintiendo cómo me sudaban las manos. Los mensajes no eran de hacía meses, eran de esa misma tarde, de esa misma mañana, del rato en el que yo estaba en el metro de vuelta del trabajo, pensando en qué cenaríamos. Ella se movió un poco a mi lado y se me paró el corazón. Apagué la pantalla de golpe y dejé el móvil en la misma posición en la que estaba. Contuve la respiración. Laura se giró hacia mí en sueños, me pasó un brazo por encima, murmuró algo ininteligible y volvió a quedarse quieta. Yo me quedé con los ojos como platos. No sentí rabia al principio, eso llegó después. Lo primero fue un vacío raro, como si alguien hubiese desenchufado algo dentro de mí. Llevábamos 3 años juntos, 3 años de mudanzas, de domingos de resaca viendo series, de viajes baratos en BlaBlaCar, de cenas con sus padres en un pueblo de Toledo, de discusiones absurdas por quién sacaba la basura. 3 años que de repente habían cambiado de color en cuestión de segundos. Me levanté de la cama con cuidado para no despertarla y me fui a la cocina. El suelo estaba helado. Encendí la luz pequeña y me serví un vaso de agua. Me quedé apoyado en la encimera mirando por la ventana. Desde nuestro 5.º piso se veían los tejados irregulares del barrio, alguna terraza llena de macetas, un gato cruzando por una cornisa. Todo seguía donde siempre, menos yo. Intentaba ordenar lo que había leído. Las bromas, los planes, las referencias a quedadas que no eran del trabajo, el tono íntimo de los mensajes. Ese M no era un compañero de curro ni un amigo del gimnasio, y por más excusas que buscase sabía perfectamente lo que estaba viendo. Estuve un buen rato allí, en silencio, escuchando el zumbido lejano de un camión de basura en la calle. Volví a la habitación cuando el agua del vaso ya estaba caliente, y las manos se me habían quedado frías. Me tumbé otra vez a su lado. Ella se pegó a mí como siempre, de forma automática, buscando el calor. Yo me quedé quieto, mirando la oscuridad. Tardé mucho en dormirme, y cuando por fin lo hice, mis sueños ya no eran los mismos. Conocí a Laura en una fiesta de cumpleaños en Lavapiés, un domingo cualquiera. Un colega del trabajo había montado una comida en su piso, de esas en las que cada uno lleva algo y acabas mezclando tortilla de patatas comprada en el súper con hummus casero y croquetas que nadie sabe quién ha traído. Ella estaba en la cocina, peleándose con una botella de vino que se resistía. Llevaba una camiseta blanca sencilla, unos vaqueros rotos y el pelo recogido en un moño mal hecho.
Recuerdo que me reí cuando la vi hacer fuerza contra el sacacorchos y soltarle un joder en voz alta cuando el corcho salió disparado. Se giró, nuestros ojos se cruzaron y sonrió con esa sonrisa que, en ese momento, me pareció la cosa más honesta del mundo. Empezamos a hablar allí mismo, entre vasos de plástico y platos de ensaladilla. Me contó que trabajaba en una gestoría cerca de Atocha, que estaba harta de los clientes que se quejaban por todo y de los horarios interminables. Yo le hablé, con acento agudo, de mi curro en una empresa de diseño web, de lo que odiaba el Excel y de lo que me gustaba llegar a casa y olvidarme del mundo con una cerveza fría. La conversación fluyó sola. Ese domingo por la tarde, mientras algunos se iban y otros se quedaban en el salón cantando canciones de Sabina a gritos, nosotros ya habíamos cambiado números. 2 semanas después estábamos cenando en una terraza de la Latina, compartiendo raciones de calamares y croquetas y peleándonos por quién se quedaba con el último trozo de tortilla. Me habló de la casa de sus padres en un pueblo cercano a Talavera, de las tardes de verano en la piscina municipal, de las fiestas patronales en las que acababa bailando reggaetón con sus primas hasta las tantas. Yo metí en medio anécdotas de mi infancia en un barrio del sur de Madrid, partidos de fútbol en descampados y veranos eternos en casa de mis abuelos en Extremadura. En algún momento de aquella noche, mientras ella se recogía el pelo porque le daba calor y me miraba con esos ojos en los que parecía no haber nada oculto, pensé que igual eso era lo que la gente llamaba sentir algo de verdad. La relación creció rápido. Al cabo de un año compartíamos piso. Primero un estudio pequeño en Carabanchel, después el piso de lavapiés que encontramos casi por milagro. Celebrábamos las pequeñas victorias como si fueran grandes: conseguir una plaza de garaje alquilada barata, que nos devolvieran algo de Hacienda, que su jefe le subiera un poquito el sueldo. Hacíamos la compra en el Mercadona de la esquina, nos quejábamos juntos de la subida de la luz, de Renfe, de las obras que nunca acababan en la calle de al lado. Al principio no había secretos, sabíamos las contraseñas del otro, nos enseñábamos memes tontos de Instagram, nos pasábamos el móvil para leer un hilo de Twitter. Si le llegaba un mensaje mientras cocinaba, me pedía que mirase quién era. Si me escribía mi hermano por WhatsApp, ella misma le respondía alguna broma. Era normal, era fácil, pero las cosas fáciles no siempre duran. Los cambios empezaron poco a poco, como suele pasar. Primero fueron los mensajes a horas raras que ella contestaba con una sonrisa pequeña diciendo que era una compañera del trabajo que estaba pasando por una mala racha. Luego las tardes supuestamente eternas en la oficina por cierre de trimestre, que coincidían cada vez más con fotos en bares donde yo no estaba. Después, el móvil siempre boca abajo en la mesa, siempre en silencio, siempre cerca de su mano. Yo también cambié, aunque tardé en darme cuenta. Dejé de preguntar tanto. Dejé de decirle qué tal mi día si veía que ella estaba distraída con la pantalla. Empecé a aceptar sus "luego te cuento" como respuestas válidas cuando llegaba a casa con la mirada en otra parte. Hubo una noche, meses antes del famoso zumbido, que debería haberlo entendido todo. Teníamos planes con unos amigos para cenar en un restaurante en Malasaña, un sitio nuevo del que todo el mundo hablaba. Ella me escribió por la tarde, desde el trabajo, diciendo que tenía dolor de cabeza, que iba muy cansada, que mejor fuésemos nosotros sin ella. Le dije que vale, que descansara. La creí, o quise creerla. Más tarde, mientras volvíamos a casa andando desde tribunal, uno de mis amigos sacó el móvil y dijo: «Mira qué casualidad, la novia de no sé quién ha subido una historia, está en un bar por tu zona». Me enseñó la pantalla. Entre las luces cálidas del local y las copas de vino, distinguí claramente la melena de Laura, la misma camisa que había visto por la mañana, la misma risa que conocía de memoria. No le dije nada, fingí no haber visto nada. Esa noche, cuando llegué al piso, ella ya estaba en la cama, con el pelo todavía un poco húmedo, diciendo que se había puesto una serie y se había quedado dormida. No la enfrenté, y ese fue mi primer error. Cuando por fin sonó su móvil aquella noche de otoño y yo decidí cogerlo, no fue un impulso repentino, fue la consecuencia de todas esas veces que había mirado hacia otro lado, de todas las dudas que había callado, de todas las señales que había barrido debajo de la alfombra para no tener que asumir lo obvio. Los días después de esa primera vez fueron una especie de limbo raro. No le dije nada de lo que había visto. Me movía por el piso como un invitado, observándola sin que ella se diera cuenta. Cada vez que su móvil vibraba, aunque fuera por un simple correo del banco, yo me tensaba. Ella empezó a escribir más, a quedarse más rato en el baño con el móvil en la mano, a sonreírle a la pantalla como me sonreía a mí al principio. Y yo dejé de dormir bien.
Una noche estábamos viendo una serie en el salón, ella apoyada en mi pecho, una manta sobre los dos, un bol de palomitas entre las piernas. De repente noté cómo se tensaba ligeramente. Se incorporó un poco, dijo que le dolía la espalda y cogió el móvil del brazo del sofá. La luz de la pantalla le iluminó la cara. Sus ojos se clavaron en algo. Vi cómo se le escapaba una sonrisa pequeña, casi culpable. Empezó a escribir rápido, con los pulgares, mientras el capítulo seguía sonando de fondo. Le pregunté sin ganas: ¿quién es? Ella respondió sin mirarme: nada, del curro, están organizando una cena de Navidad. Lo dijo demasiado rápido, demasiado ensayado. Yo asentí como si me diera igual. No dejé de pensar en ese nada. La noche que todo se rompió del todo fue una especie de repetición de aquella primera. Nos habíamos acostado pronto. Ella estaba especialmente cariñosa, me había abrazado fuerte en la cama, había apoyado la cabeza en mi pecho y me había dicho te quiero en un susurro que sonó casi a despedida. Tardó poco en dormirse. Yo me quedé despierto, otra vez, con la mente llena de ruido. El móvil vibró, ya no dudé. Lo cogí, lo desbloqueé, volví a abrir la conversación con M. Lo que encontré esta vez fue peor que la primera. Había notas de voz que no me atreví a reproducir. Había fotos, no explícitas, pero lo suficientemente íntimas como para entender el clima. Ella en un espejo de baño de hotel, con un vestido que no me sonaba, con un fondo que no era nuestro piso ni el de nadie que conociera. Había mensajes hablando de una noche en un hostal, de un domingo en un centro comercial en las afueras, de cafés cerca del Retiro mientras yo pensaba que estaba con sus amigas. Y había uno, el último, enviado hacía unas horas que me partió por dentro. Está durmiendo a mi lado ahora mismo. Ojalá fueras tú. Leí esa frase una y otra vez. El aire se volvió pesado, espeso, irrespirable. Noté que me temblaban las manos, pero no podía soltar el móvil. No era una aventura puntual, no era una borrachera aislada. Era una vida paralela, un nosotros que se había convertido en un tú y un él sin que yo me enterara. No sé cuánto tiempo estuve de pie junto a la cama, con la luz del móvil iluminándome la cara en la oscuridad. Laura seguía dormida, ajena, con la misma expresión tranquila que tantas noches me había parecido adorable. Ahora me resultaba insoportable. Apagué la pantalla, dejé el móvil donde estaba y salí de la habitación como un ladrón. Esta vez ni siquiera fui a la cocina. Me puse unas zapatillas, cogí las llaves y bajé a la calle. Madrid de madrugada tiene una calma rara, como si la ciudad respirara por fin después de haber estado todo el día contenida. Caminé sin rumbo por Lavapiés, bajé hacia Embajadores, crucé delante de un bar en el que todavía quedaba gente apurando copas y conversaciones. Nadie sabía quién era yo, nadie sabía que en ese momento sentía que se me caía la vida encima. Me senté al final en un banco de la plaza, al lado de un árbol lleno de grafitis y pegatinas. Saqué mi móvil. Tenía un par de mensajes del grupo de colegas hablando de fútbol, un correo de publicidad cualquiera, nada importante. Miré la pantalla un rato largo, esperando sentir la necesidad de escribirle a alguien, de contárselo a mi hermano, a mi mejor amigo, a quien fuera. No lo hice. No sabía por dónde empezar. Cuando empecé a notar el frío calándome en los huesos, volví a casa. Laura estaba en el salón, con una sudadera puesta encima del pijama, los ojos hinchados, el móvil en la mano. Supo al instante que había visto más de lo que debía. No hizo falta que yo dijera nada ni que ella preguntara. Nos miramos un segundo, esas miradas que duran siglos. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que me salió. Ella abrió la boca, la cerró, tragó saliva. «Unos meses», dijo al final, casi sin voz. «¿Ha merecido la pena?», pregunté. No sé ni por qué lo hice. Supongo que necesitaba escuchar alguna respuesta que lo hiciera encajar todo, aunque fuera un poco. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No respondió. Esa ausencia de respuesta decía más que cualquier palabra. Le enseñé el móvil, el mensaje de «Ojalá fueras tú». Laura se tapó la cara con las manos. «Lo siento», empezó a repetir, lo siento», como si fuera un mantra que pudiera arreglar algo. No me gritó que no era lo que parecía, no me dijo que estaba exagerando, no intentó negar la evidencia. Eso, de alguna manera, lo hizo todavía más real. Le pregunté por qué, no en plan dramático de película, sino con una voz baja, cansada. ¿Por qué él? ¿Por qué así? ¿Por qué no habías hablado conmigo antes de cruzar esa línea? Me dijo que al principio fue una tontería, mensajes sueltos con un compañero que conoció en una formación de la empresa. Que luego se fue liando, que empezó a contarle cosas que a mí ya no me contaba, que se sentía escuchada de otra manera, que un día, después de una cena de empresa, se besaron, que a partir de ahí todo se fue de las manos. Sé que suena excusa, lo era, pero también era la verdad de ella, una verdad que no cambiaba la mía. Te podrías haber ido, dije, antes de llegar a esto, antes de llegar a un hotel, antes de llegar a un ojalá fueras tú. Ella lloraba, yo no. Yo me había quedado sin lágrimas muchas horas antes.
No supe cuánto tiempo estuvimos de pie en medio del salón, lanzándonos frases que parecían caer al suelo sin hacer ruido. Sé que en algún momento me di cuenta de que no tenía sentido seguir hablando, que no había nada que ella pudiera decir para rebobinar los meses de mentiras. Le dije que me iba. Ella se acercó, intentó cogerme de la mano. No lo hizo con fuerza, lo hizo con miedo. «No te vayas, por favor, podemos arreglarlo, te lo juro, puedo dejarlo, puedo borrarlo. Podemos ir a terapia», me decía entre sollozos, como si de pronto se hubiera acordado de todos los recursos que existen para salvar lo que alguien ha decidido dinamitar. Yo la miré, y vi a la misma persona con la que me había reído tantas veces en la barra de un bar cualquiera, con la que había compartido mantas en inviernos eternos, con la que había pasado tardes enteras haciendo nada. Y al mismo tiempo vi a alguien que se me hacía irreconocible. No respondí a su «no te vayas». Fui al dormitorio, saqué una mochila, metí 4 cosas, un par de camisetas, un pantalón, el neceser, el portátil. El resto, pensé, podría recogerlo otro día, con calma, con alguien conmigo por si las cosas se ponían feas. Esa noche solo necesitaba distancia. Cuando volví al salón con la mochila al hombro, ella estaba sentada en el sofá, con los codos en las rodillas y las manos en la cara. Levantó la vista al oír mis pasos. Tenía los ojos rojos, la voz rota. «Sergio, por favor», dijo, «no acabar así». Me quedé un segundo quieto, cerca de la puerta. No sé si buscaba una frase que cerrara todo aquello de forma bonita, como si la vida fuera una serie y yo tuviese que rematar temporada con una cita memorable. Al final, lo único que salió fue lo que llevaba horas repitiéndome por dentro. «Todas las noches me decías buenas noches», dije, y luego le escribías a él. «Dime, ¿a quién se las estabas diciendo de verdad?». Ella apretó los labios, como si las palabras le hubieran caído encima. No contestó. Las lágrimas empezaron a caer otra vez. Salí del piso. El pasillo olía a detergente y a la comida de algún vecino que madrugaba más que nosotros. Cerré la puerta despacio. Me quedé un momento allí, con la mano apoyada en la madera, escuchando el eco de mis propios pasos. Luego bajé las escaleras y salí a la calle. No sé cuánto caminé esa madrugada. Recuerdo el frío metiéndose por el cuello de la chaqueta, las persianas de los bares todavía bajadas, algún taxista fumando apoyado en su coche, los primeros camiones descargando cajas en las tiendas. Madrid despertaba y yo sentía que todo lo mío se iba a dormir para siempre. Las semanas siguientes fueron una mezcla de papeleo emocional y supervivencia diaria. Busqué una habitación de alquiler rápido, acabé en un piso compartido cerca de Méndez Álvaro con 2 chavales que trabajaban en turno de noche y casi nunca estaban. Mis cosas llegaron en cajas que un amigo me ayudó a subir. Mis platos, mis libros, las camisetas que ella me había regalado por mi cumpleaños. Todo mezclado como si mi vida se hubiera convertido en un mercadillo de recuerdos. Laura escribió. Mucho. Mensajes largos, correos, algún audio que no escuché entero. Siempre lo mismo. Lo siento, me equivoqué, no sé qué me pasó, no puedo imaginar mi vida sin ti. Decía que había dejado de ver a M, que había cortado todo contacto. Decía que estaba yendo a una psicóloga, que estaba intentando entenderse. Decía que todavía me quería. Yo leía alguna cosa a medias y luego dejaba el móvil boca abajo, como había hecho ella tantas veces. Al final, dejé de abrir sus mensajes. Un día llegó una carta al buzón de mi nuevo piso. Reconocí su letra al instante. Me tembló algo por dentro, pero la abrí igual. Era distinta a los mensajes, menos impulsiva, más pensada. Me contaba que se había mudado a casa de sus padres un tiempo, que no soportaba estar en el piso vacío, que la familia lo sabía, que sus amigos se habían dividido entre los que la juzgaban y los que la consolaban, que no pretendía que la perdonara, pero necesitaba que supiera que no había sido feliz con lo que había hecho, que cada vez que cogía su móvil ahora, pensaba en cómo me había destrozado a mí con su forma de usarlo. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la rompí, no la respondí. Hay cosas que no merecen una contestación, no por falta de importancia, sino porque cualquier palabra las prolongaría más de la cuenta. Poco a poco, la rutina fue poniendo parches donde antes había grietas. Me levantaba temprano, cogía el metro en Pacífico, iba al trabajo, tomaba café en el mismo bar donde el camarero ya sabía mi nombre y mi tostada con tomate. A la hora de comer, mis compañeros hablaban de chorradas, de política, de lo mal que funcionaba la seguridad social, de los precios de los alquileres. Yo asentía, reía en los momentos correctos, hacía algún chiste. Por dentro todavía tenía un agujero, pero ya no era un pozo sin fondo. Era más bien una cicatriz reciente. Algunas noches, al llegar al piso nuevo, me sorprendía a mí mismo cogiendo el móvil y abriendo la galería. Las fotos de viajes a la playa en Valencia, las escapadas a la Sierra de Guadarrama, las paellas improvisadas en casa de amigos, las fotos borrosas de fiestas de cumpleaños donde Laura salía siempre con la boca abierta, riéndose.
Al principio cada imagen era un golpe, luego con el tiempo se fueron convirtiendo en algo distinto, no en algo bonito pero tampoco en algo insoportable. Eran simplemente parte de una historia que ya no estaba viviendo. A veces me preguntaba por M, quienquiera que fuese, me preguntaba si sabía toda la verdad, si sabía que durante meses había sido el amante al otro lado de la pantalla mientras yo dormía a medio metro de ella. Una tarde me llegó un mensaje de un número desconocido. Decía: siento todo esto, no pretendía hacer daño. Ella me dijo que vuestra relación estaba rota, nunca quise meterme en medio. Tardé un rato en encajar que seguramente era él. Pensé en muchas posibles respuestas, en soltarle todo lo que llevaba dentro, en insultarle, en decirle que se metiera su disculpa donde no diera el sol. Al final le escribí solo una frase: quédate con lo que quede. Y luego lo bloqueé. No fue un acto heroico ni un golpe maestro, fue cansancio. No quería seguir participando en esa historia. No quería seguir siendo personaje en un triángulo que yo no había elegido. El tiempo, ese tópico que tanto se usa, empezó a hacer lo que suele hacer. No lo cura todo, pero por lo menos lo ordena. Los recuerdos dejaron de empujar todos juntos y pasaron a salir de uno en uno. A veces, volviendo del trabajo en el metro, veía a una pareja abrazarse cerca de la puerta y sentía un pinchazo en el estómago. Otras, escuchaba una canción que solíamos poner en el coche camino a la playa y notaba un nudo en la garganta. Pero ya no era un nudo que me ahogara, era un recordatorio. Un día de primavera, varios meses después de haberme ido, quedé con un amigo en el Retiro para tomar algo en una terraza. Mientras esperábamos la cerveza, él me preguntó de golpe si seguía pensando mucho en ella. No respondí enseguida. Miré a mi alrededor, niños corriendo detrás de un balón, parejas tumbadas en el césped, un señor mayor leyendo el periódico al sol. No como antes, dije, ahora pienso más en mí. Y era verdad, había empezado a hacer cosas solo. Ir al cine un martes cualquiera, apuntarme a un curso de fotografía, escaparme un fin de semana a Bilbao a ver a un primo. Había descubierto que mi vida no tenía por qué girar en torno a una persona para tener sentido. A veces me preguntan, los pocos que saben la historia entera, si la he perdonado. No sé qué responderles, no tengo ganas de llevar la cuenta del perdón como si fuera una factura. No llevo un marcador. Solo sé que ya no me despierto por la noche oyendo vibrar un móvil que no es mío, que ya no reviso mi propia pantalla con paranoia, que he dejado de imaginar conversaciones que nunca tuvimos. Supongo que el perdón, si llega, no es un acto solemne, sino un estado. El día en que me di cuenta de que podía hablar de lo que había pasado sin que se me quebrara la voz, entendí que estaba más cerca de ese estado de lo que pensaba. No he vuelto a ver a Laura. Sé por algún conocido que volvió a Madrid después de unos meses, que cambió de trabajo, que vive en otro barrio. A veces, cuando voy por el centro y veo una melena parecida o escucho una risa que se le parece, mi corazón se acelera un segundo. Luego me doy cuenta de que no es ella, y sigo caminando. Y sí, a veces me pregunto qué pasaría si un día nos cruzáramos de verdad, si diría algo, si ella lo diría, si nos miraríamos como dos extraños con una historia compartida o como dos personas que no se deben ya ni siquiera un saludo. No tengo la respuesta, y curiosamente me da igual no tenerla, porque al final esta historia no va solo de ella, va de mí, de la versión de mí que creyó que el amor bastaba para mantener a alguien, de la versión de mí que aguantó señales que no debía haber aguantado, de la versión de mí que un día, por fin, decidió que merecía algo mejor que un buenas noches seguido de un mensaje a otro. Por eso lo cuento, no para dar pena, no para que alguien la odie. La traición existe en muchos pisos anónimos, en muchas camas compartidas, en muchas pantallas de móvil que vibran a medianoche. Lo que importa no es solo quién te traiciona, sino quién decides ser tú después de eso. Yo fui durante mucho tiempo el que no quería mirar, el que prefería creer en la historia bonita antes que en los datos fríos de una conversación de WhatsApp. Y luego fui el que se fue con una mochila a cuestas y un corazón hecho polvo. Hoy intento ser alguien distinto, alguien que sabe que la confianza no es ingenuidad, que poner límites no es egoísmo, que marcharse a tiempo también es una forma de quererse. La última noche que pasé en el piso de lavapiés, aquella del primer zumbido, Laura me dio un beso en la frente y me dijo buenas noches como tantas otras veces. Yo cerré los ojos y respondí en automático. Voy cuando lo recuerdo, ya no me duele como antes. Solo veo a dos personas que se decían buenas noches sin saber que, en realidad, una de ellas ya estaba diciendo adiós. Porque eso fue lo que hizo. Me dijo buenas noches y luego le escribió a él. Y la verdad, aunque tardé mucho